Vamos a Apocalipsis, capítulo 8. 8 de Apocalipsis. Nos toca analizar este capítulo. Hemos llegado ya a los primeros 7 y nos toca ahora entrar de lleno a Apocalipsis, capítulo 8. El juicio culminante que pone fin al control del hombre y al gobierno de Satanás en la tierra. Se llama el Día del Señor. Y ese término describe la toma final de Dios, ya que Él toma el mundo y el universo, que es legítimamente suyo, le pertenece a Dios. Pero está en estos momentos entregado, Satanás lo tiene. Entonces el Día del Señor implica un holocausto final de destrucción furiosa y mortal. Ahora, ya hemos aprendido acerca de esto en parte, del Día del Señor, que habrá una serie de juicios que expresen la ira de Dios sobre el mundo malvado. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Habrá unos juicios preliminares previos al Día del Señor. Y se describen en los primeros 5 sellos. Hemos visto Apocalipsis capítulo 5, 6, y aún en el capítulo 7 acerca de estos sellos. Pero básicamente en el capítulo 6 se desarrollan los primeros 6 sellos. Entonces, es en los primeros 5 sellos, del verso 1 al 11 del capítulo 6, son expresiones horribles de venganza de Dios sobre los pecadores. Y le dijimos, o hablamos, enseñamos que Dios es un Dios de venganza, por supuesto, claro que sí. ¿Recuerdas? Escrito está Pablo hablando o escribiendo una de sus cartas, dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a ¿qué? A la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré. Y Dios no puede escribir algo, anunciar algo o declarar algo y no cumplirlo, porque si no, no sería Dios. Dios tiene que cumplir todo lo que declara, porque Dios es un Dios de verdad. Mía es la venganza, yo daré el pago. Ahora, hablamos también que esto no nos conlleva a qué. No nos conlleva a nosotros mismos a tomar venganza por nuestros propios medios. No, bajo ninguna circunstancia. ¿Correcto? Aunque el salmista está orando por venganza contra sus enemigos, él no toma represalias. ¿Qué se nos manda? Amar a nuestros enemigos. Porque mientras ellos tengan vida, tienen la oportunidad de arrepentirse y convertirse al Señor. Porque la venganza de Dios vendrá ¿cómo? En condenación hacia ellos. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Y vimos que Dios va a desatar su ira, su venganza, y en el capítulo 6 acerca de los sellos. Entonces, recordamos lo que significa cada uno de los sellos, y el 6º sello comienza en el verso 12 del capítulo 6. Entonces, comienza esta descripción. Los primeros 5 recuerda, son una paz falsa, guerra, hambre, muerte, venganza. La venganza ilustrada por la oración de los mártires allí en el capítulo 6, versos 9 al 11. Los que están debajo del altar diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no? Los mártires del tiempo de la tribulación. Y Dios le dice: todavía no, porque hay un poco más de tiempo hasta que se complete el número de los que han de ser, ¿qué cosa? Salvos. Y luego llegamos al verso 12 del capítulo 6, y es lo que los profetas del Antiguo Testamento escribieron acerca de lo que Dios haría en el juicio final, atestiguando todo esto por medio de Jesucristo. Entonces, el capítulo 7 fue un pequeño lapsus de que nos vemos que cada vez que Dios desata su ira, su venganza, va acompañado de ¿qué? Misericordia. Y eso es sorprendente de parte de Dios. Dios no va a desatar ira o venganza si es que no va acompañado de misericordia. Y eso nos lleva también a otro punto. Otro punto de que todos los atributos de Dios son por igual. Normalmente nosotros tenemos un concepto equivocado de Dios, de que Dios solamente es amor. Dios es amor, 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 amor. Que si bien es cierto, una de las cosas que más resaltamos es que Dios es amor, pero Dios no puede ser más amor y menos venganza, más amor, menos ira, más amor y menos misericordia. No, todos los atributos tienen que estar por igual, de tal manera que su amor es el mismo nivel que su misericordia, que el mismo nivel que su venganza, que su ira.
Por lo tanto, cuando Dios desata su ira, va acompañado al mismo nivel de su misericordia. Y eso lo podemos ver a través de todo el Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas menores, cuando encontramos ahí que Dios va a desatar castigo sobre la nación de Israel, pero a su vez va acompañado de misericordia, una extensión de la mano para que haya arrepentimiento. Tomen la mano a Dios, se arrepientan y Dios restaure sus vidas, los reivindique. Y eso es una constante en toda la Escritura, en el Antiguo Testamento, y lo estamos viendo aquí en el Nuevo. Entonces vemos que Dios acompaña esta ira a través de su misericordia, y lo vemos, y es plasmado aquí. El capítulo 7 de Apocalipsis nos muestra que el Evangelio se expande a todo el mundo como nunca hubo expansión en toda la historia de la humanidad. Actualmente, con toda la tecnología, con todo lo que conocemos, el Evangelio no ha llegado todavía a cada rincón de la tierra. Actualmente el Evangelio no ha llegado a todos los confines del mundo. Actualmente no ha habido la mayor ola de conversiones en el mundo. Ha habido grandes avivamientos. Jonathan Edwards, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, tal vez el tiempo de la Reforma, desde el siglo X, ya no es del siglo XV o el siglo XVI. La Reforma o los grandes reformadores vienen desde el año 1000 después de Cristo, no del 1500 ni del 1600. Porque tenemos como reforma solamente a Calvino, Lutero y todos ellos, Zwinglio, y no, esto viene muchos años antes que ellos. Y lo hemos analizado y lo hemos explicado el día miércoles. Entonces, lo que quiero mencionar es que nunca ha habido un gran avivamiento como lo habrá en el tiempo de la tribulación. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 7, el verso 9, que había grandes multitudes que nadie las podía contar. ¿De qué? De gente salva. Gente que había convertido. Nadie la podía contar. O sea, eran innumerables. Imagínense, millones y millones de personas viniendo a la salvación, viniendo al arrepentimiento, creyendo en el Cordero, en Cristo. Y es el mayor despertar de todos los tiempos de la historia de la humanidad. ¿Y se da cuándo? En el tiempo que supuestamente, bueno, no supuesta, que es verdaderamente el tiempo de mayor angustia, en el tiempo de la tribulación. Ahora, ahí tenemos libertad. Bien se dijo, nuestro himno dice, somos libres, y verdad, tenemos libertad. Somos, como mencionamos constantemente, el último bastión, el último remanente de todo América, de que somos conservadores. Aquí, por lo menos, malo que bien luchamos, la lucha está, que aún Perú es un país muy conservador. No hay leyes abiertas a ir en contra de la moralidad todavía, como hay, por ejemplo, y te puse un ejemplo, en Argentina, en Uruguay y estos países del Río de la Plata, o en Brasil, o en nuestros vecinos del norte. Ya está muy abierto legalmente algunas cosas que todavía no. Pero miren, aún con toda esta libertad, la gente no se convierte al Señor. Supuestamente vivimos en un país sosegado, calmado, sí, con algún tipo de delincuencia, pero no hay persecución de parte del Estado, no hay leyes que impidan la predicación del Evangelio, no hay leyes, no hay normas que te impidan proclamar la palabra de Dios. Pero en medio de todo eso, la gente rechaza a Dios con toda esta calma. Pero en el tiempo de la tribulación habrá persecución, habrá muerte, el gobierno no te dejará estar tranquilo si tú eres cristiano. Verdaderamente los cristianos serán perseguidos y serán atormentados y serán muertos. Y en medio de todo esto, yo prefiero ser cristiano que servir al anticristo. Imagínense, y esto les va a costar la vida. Y lo que nos dice la Biblia, grandes multitudes que responden al Evangelio. Entonces, es el mayor tiempo. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios está juntamente con su ira. Y eso es asombroso. Y después del capítulo 7 llegamos al capítulo 8 que nos compete esta mañana, que nos trae esta mañana. Así que vamos al capítulo 8, por favor, del libro de Apocalipsis. Y el séptimo sello, se puede entender mejor, es el que contiene todos los juicios finales. Se desata el séptimo sello y se levanta dentro del séptimo sello las trompetas, y dentro de las trompetas las copas de ira que vamos a ver en los capítulos posteriores. Es un gran
acontecimiento que va a suceder. Los primeros 6 sellos fueron, entre comillas, algo simple a comparación de lo que va a venir este último sello, porque como te dije, se incluye dentro de estos juicios los juicios de la trompeta que inmediatamente siguen en el capítulo 8, luego los juicios de las copas que siguen un poco más tarde en el libro de Apocalipsis. Entonces, aunque suene paradójico, los primeros 6 sellos que hemos visto, dolor, destrucción en todo el mundo, son algo más simples. Ahora, este sello va a traer algo mucho más duro. Conduce a 14 juicios posteriores de parte de Dios. 14 juicios posteriores que se abren secuencialmente. Así que esto va a requerir un poco más de desarrollo en los siguientes domingos, hermanos. Y esto es un comienzo de anuncio de la gran ira de Dios. Y sí, ya han pasado algunos años desde que empezó la tribulación, hemos pasado a la gran tribulación, y una vez que se abre el séptimo sello, salgan las trompetas y las copas, tomará tiempo para que esto se desarrolle. Por ejemplo, en el capítulo 9, antes de leer el capítulo 8, en el verso 10 del capítulo 9, hay una descripción. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres. ¿Durante cuánto? 5 meses. Bien, 5 meses. Y eso nos dice que el sonido de las trompetas y el efecto de estos juicios, con que comienzan, tomarán días, semanas, incluso meses antes que se complete. No sabemos cuándo van a iniciar, no sabemos el horario, pero aquí tenemos el séptimo sello. Cuando se abre, va a suceder 4 cosas que nos van a mencionar en los primeros 5 versículos. 4 cosas. Y vamos a leerlo. Capítulo 8, versos del 1 al 5. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Oramos. Dios, gracias por esta mañana. Te ruego que nos ayudes a entender esta porción de las Escrituras. Y más que entenderlo, Dios, no queremos quedar ahí. Queremos, Dios, todo esto aplicarlo a nuestra vida de alguna manera. Gracias por los hermanos presentes. Oramos por el hermano José. Está delicado de salud. Dios, ayúdalo, restablécelo. Dale tranquilidad a su familia. Oramos por Max, por Patty, por sus niñas, por todo lo que ha sucedido en su familia en cuanto a su salud. Cuídalos, restablécelos también. Y a los hermanos que están delicados y esta mañana no pueden estar. De igual forma, Señor, ayúdanos a entender, ilumínanos. Es mi oración hoy domingo, donde todo lugar se predique tu palabra, pues que Dios sea glorificada, trayendo a muchos al arrepentimiento. Cuida a las personas que hacen esta labor, tanto a ellos, sus familias. Preserva sus vidas, sus necesidades sean cubiertas. Dios, solo tú eres digno de recibir honra y gloria por siempre. En Cristo Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén. Entonces, como te dije, 4 cosas que vamos a ver en estos 5 versos acerca de este último sello que se abre. Y dice el verso 1, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces, la primera cosa es que hay es el silencio. ¿Correcto? Se rompe el séptimo sello, quien rompe es el Cordero. Hemos visto que esto se ha mencionado en el capítulos anteriores, que el único que tiene el derecho de abrir el sello es solamente el Cordero y nadie más, refiriéndose a Jesús. Y aún en el capítulo 7, el verso 17, dice lo mismo. Ahora, se abre el séptimo sello, y mientras abre el séptimo sello, sorprendentemente se dice que hubo un silencio en el cielo durante aproximadamente, ¿cuánto tiempo? Media hora, ¿correcto? Este es un giro interesante en todos los acontecimientos. Cada vez que un sello se está abriendo, ¿qué hay? Destrucción, hay castigo, hay dolor, hay grito, hay llanto, hay repercusión inmediata.
Pero aquí totalmente cambia las cosas. La humanidad a menudo, y aún en el tiempo del pueblo de Israel y la humanidad en general, siempre se ha quejado del silencio de Dios. Y aún esta queja es expresada en las Escrituras. Por ejemplo, simplemente déjame leerte lo que dice el salmista en el Salmo 50, verso 3, hablando del silencio de Dios. Dice lo siguiente: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Entonces, de alguna manera siempre ha habido una queja delante de Dios. O sea, aún las personas en el mundo: Dios no escucha mi oración, Dios no me contesta, Dios está callado, Dios no se interesa de mí. Y eso habla del silencio de Dios. Pero ahora hay un silencio verdadero, genuino, de parte del cielo. Entonces, de alguna manera, los hombres y los ángeles, como hemos visto anteriormente, han sido ruidosos, pero Dios está en silencio. Y ahora Dios está a punto de hablar en toda su furia del juicio que va a emitir con este último sello. Entonces, los hombres redimidos, los ángeles, todos, escuchen, ¿recuerdan quiénes estaban cantando, alabando? ¿Quiénes están cantando? No, recuerden, hermanos, bíblicamente hemos visto que la única referencia a que no se dice en la Biblia que los ángeles cantan, la única referencia que podemos tomar del Antiguo Testamento dice que las estrellas de los cielos cantan. Y algunos teólogos hacen referencia a que esas estrellas se mencionan a los ángeles, pero no hay nada concreto que pueda referirse así. Simplemente se puede referir a los astros que cantan en un sentido metafórico, que cuentan la magnificencia de Dios. Es igual que dice, la creación cuenta la gloria de tus manos. En realidad, Dios tiene manos. En realidad, la creación puede contar, es una manera metafórica de decir que la misma creación habla por sí misma, no de palabras, sino nos muestra a un gran creador. Entonces, la única referencia que tenemos es esa, pero después no tenemos ninguna referencia. Tenemos referencias en el Nuevo Testamento de que los ángeles proclaman, hablan, grandes voces, pero sí hay una única referencia, hay una única cosa que sí podemos comprobar. ¿Quiénes son los únicos que cantan? Los redimidos. ¿Recuerdas? Los redimidos tenemos esa gran bendición que somos los únicos que cantamos. Nada más. Entonces, y esa es una gran bendición. Los ángeles quisieran hacer algo que nosotros hacemos y no lo pueden. Aún los ángeles quisieran conocer toda la verdad de Dios que nosotros conocemos. Y Efesios dice que nosotros estamos ¿qué? ¿Para qué? Para enseñar a los ángeles lo que ellos quieren aprender. No es que ¿cómo te llamas? Siéntate ahí. Yo no te veo, pero sé que estás ahí. Escucha la prédica esta mañana. No es así. Simplemente ellos están alrededor nuestro, tomando atención de las verdades que para ellos no ha sido totalmente abierta, que sí para nosotros. Entonces, ¿recuerdas quiénes están cantando? Los 24 ancianos en el Antiguo Testamento. Están con sus arpas. En el Antiguo Testamento, en el capítulo anterior, están tocando sus arpas, lo vimos. Y luego es la iglesia que representan a la iglesia, están cantando, ¿recuerdas? Y luego se unen para proclamar los ángeles, se unen para proclamar los 4 seres vivientes, y hay un gran bullicio en los cielos. Vimos esto en los capítulos anteriores, que están alabando a Dios, proclamando a Dios. Santo, 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 digno eres solo tú de recibir la honra, la gloria, porque solo tú eres digno de ¿qué? De abrir los sellos. Está una gran proclamación, todo el cielo retumba a gran voz. Pero ahora ¿qué hay? Silencio. Callaron todos. ¿No te sorprende? Pues sí, miren, acá dice que hay un gran silencio. ¿Por qué? Porque ahora Dios está a punto de hablar. Se abre el 7 sello y todos a la expectativa. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Pero Dios también guarda un poco de silencio. Todos, los redimidos, la iglesia, los 4 seres vivientes, los ángeles, todo. Ahora, vamos a Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías, y es el libro que estamos estudiando ahora en el tiempo de oración. Llegaremos aquí, capítulo 2, verso 13, dice: calle toda la carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Calle. Así que cuando el Cordero abre el último sello, todos los que están en el cielo
¿Saben lo que significa? Significa que ha llegado, ¿qué? El final de todo. Con el último sello se va a dar el final de todo. Claro, el último sello contiene las trompetas y contiene las copas, pero es el final de todo. Entonces, ahí viene el final de todo lo que va a acontecer. Y vamos a ver con las trompetas qué significa la guerra del Armagedón y todo eso que vamos a ver. Esperemos que lleguemos tiempo ahora en la mañana, si no, lo desarrollaremos en la noche. Pero vamos a desarrollarlo. Y se abre el último sello y todos a la expectativa. El juicio final está desatado. No hay más sellos, no hay más que abrir. ¿Recuerdas este rollo? ¿Recuerdas el rollo? A este rollo que el único que tiene el derecho de abrir el rollo, que era así más o menos. Digo, cada doblez tiene un sello, tiene otro sello. Cada vez que se dobla, el único que tenía el derecho de abrir, ¿quién era? El Cordero. Y es el título de propiedad de lo que le pertenece, de toda la creación. Pero no están los límites, ahí está la manera de cómo va a recuperar lo que le pertenece. ¿Y es a través de qué? Del juicio que está destinado. Entonces, todos sabemos que Dios siempre está alabado, siempre hay un canto fuerte, siempre ha estado alabado por los 4 seres vivientes, por los 24 ancianos, pero aquí hay un silencio total. No más ruido en el cielo, no más alabanza. Simplemente cuando se rompe el último sello, el séptimo sello, algo va a suceder. Se reduce en un silencio absoluto. Toda la gloria, todas las aleluyas, toda la magnificencia que se le está dando, simplemente cesa. Esta es una media hora de silencio, porque lo dice Juan, en calma antes de la tormenta. El silencio del algo va a suceder, el silencio de la expectativa, el silencio del asombro. Es lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Qué es lo que va a pasar? Y todos ahí, callados. Y es sorprendente, como te dije. Es interesante. Juan mira el tiempo en su experiencia de visión aproximadamente. Juan no tiene como un reloj como nosotros, no tiene un cronómetro y vamos a calcular. Simplemente él asume un tiempo de todo lo que está pasando. Recordamos nuevamente, Juan está ¿dónde? En el cielo, y está viendo lo que está sucediendo, tanto en la tierra con todos los sellos que se están desatando, y Juan es un gran teatro que le están mostrando a Juan de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo. Se está proyectando todo lo que está viendo Juan, lo que va a suceder. Y Juan dice, muy bien, ahora se abre el séptimo sello, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y de pronto él está a la expectativa, y no sucede nada, y no sucede nada. Y pasa 1 minuto, y 2, y 3, y 5, y 10, y él calcula que ha pasado 30 minutos, más o menos, que hay un silencio en expectativa, en suspenso de lo que va a suceder. Ahora, hay muchas sugerencias, porque con esto viene ya el final de las cosas. Y algunos sugieren que hay un último, algunos teólogos mencionan que estos 30 minutos es la última oportunidad para que mucha gente se arrepienta. Trayéndolo al mundial, es como los minutos cuando el árbitro dice, muy bien, ¿cuántos adicionales te das? 2, 3 minutos adicionales. Son los 3 últimos minutos para que puedas empatar o ganar un partido. Es la última oportunidad que tienes, ya nos quedan 3 minutos. ¿Has visto eso? Y eso duele, ¿no? Alegría para si tú eres de tu país. Últimos minutos después de los 90 oficiales, en esos 3 o 4 minutos adicionales, tu selección o tu equipo favorito, quien tú quieres que gane, mete el gol, alegría para ti. Y es más o menos lo que algunos piensan y creen. Simplemente Dios está dando un poco más de tiempo, ¿para qué? Para que la gente se arrepienta. Porque ha visto que todo este acontecimiento, entonces, pero también es una media hora de ¿qué? De suspenso agonizante para aquellos que no se van a arrepentir. Los malvados están a punto de ser destruidos por completo. El Señor Jesús está a punto de ser exaltado. Y el mayor evento está a punto de suceder con el último sello que se va a abrir. Es tan satisfactorio esto que el cielo está en total conmoción. Es tan satisfactorio para los santos que
Ellos quieren que nuevamente sea Dios reivindicado en toda su creación, que está en un absoluto silencio. Por fin ha llegado. Los santos van a ser reivindicados. Satanás va a ser conquistado. El pecado va a ser castigado. Y Cristo también será, ¿qué cosa? Exaltado. Eso es lo que marca este silencio. Segunda cosa que vamos a ver. Verso 2, mira. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie o en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Aquí hay otro componente que debemos tener en cuenta. Después del silencio, ¿qué viene? Mira, dice el verso 2 que se le da ¿qué? Trompetas, perfecto. ¿Las trompetas es para qué? Perfecto, no es para que luces como bastón, no es para hacer sonido. ¿Ves el contraste? Primero el silencio, después ¿qué hay? Sonido. Entonces, aquí está Juan, y Juan ve a ¿cuántos? A 7 ángeles. ¿Ya? Ahora los ángeles, bueno, siempre han tenido un papel muy importante en los designios de Dios, y van a tener un papel muy importante en el juicio final. ¿Ya? Pero no vamos a ver cuál la importancia del trabajo de los ángeles en este tiempo de la tribulación, pero simplemente si tú ves el Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, vamos a ver el juicio final y vemos el papel importante que juegan los ángeles en los designios de Dios hacia el juicio final. Entonces, ahora, algo que quiero que podamos entender. El verso 2 dice, vi a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. ¿Correcto? Aquí hay un artículo definido en el original griego, un artículo definido. ¿Y por qué te menciono esto? ¿Ya? Esto nos ayuda a entender un poco más. Este es un grupo especial de 7 ángeles. Podría ser un grupo especial por ese artículo definido. ¿Ya? Es un grupo único de ángeles. No son cualquier ángeles, no es que justo estaban 7, no, es un grupo especial que siempre están delante de Dios. Algunos teólogos de conjugación del artículo definido han denominado a estos ángeles como ángeles de la presencia de Dios. 7 ángeles especiales que están siempre en la presencia de Dios, ¿ya? Sirviéndolos. Estos tal vez son difíciles de conocer. Estos ángeles han estado adorando a Dios tal vez desde la época de la creación. Si leemos o si lees el Salmo 104, los versículos del 1 al 5, puedes entender que tal vez fueron creados al momento de la creación de todas las cosas que Dios hizo, y desde entonces han estado adorando a Dios y sirviendo a Dios de la manera que Dios lo diseñó para hacer. Pero aquí hay 7 ángeles, que son los que están ante Dios. No parecen ser ángeles cualquiera, no parecen ser ángeles corrientes, sino un deber especial de ellos estar siempre delante de Dios. Son ángeles de la presencia, enopios, presencia en griego. Ángeles especiales que siempre van a estar delante de Dios. Y recordamos, los ángeles tienen rangos, los ángeles tienen órdenes. El Nuevo Testamento habla de ángeles y los menciona que son poderes. También algunos de ellos son llamados principados, algunos de ellos son llamados gobernantes, algunos de ellos son llamados dominios. En el Antiguo Testamento son llamados querubines, algunos son llamados serafines, algunos son llamados arcángeles. Hay rangos y órdenes entre los ángeles que varían. Y eso lo vemos en todas las escrituras, dependiendo del propósito y el diseño de Dios a medida que los creó. Vemos que estos 4 seres vivientes de Apocalipsis que están alrededor de Dios, ¿quiénes son? ¿Eran qué? Querubines, no eran ángeles cualquiera, eran querubines. ¿Quiénes puso Dios con una espada que daba vuelta en la puerta del Edén para que no volvieran a ingresar el hombre que cayó, Adán y Eva? ¿A quiénes puso? Perfecto, no puso arcángeles, no puso ángeles. Ahora, ¿quién es el que combatió en Judas contra Satanás? ¿Fue un querubín? ¿Fue un principado? ¿Quién fue? Un arcángel, gracias. Sí, Miguel, el arcángel. Entonces, vemos esto a través de las escrituras. Los ángeles varían dependiendo del propósito y el diseño de Dios a medida que los creó. Ahora, hay
probabilidades de identificar a uno de estos 7 ángeles que has tenido revelación. No, la Biblia misma lo dice. Vamos un ratito, ¿ya? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Verso 19. Y es una declaración muy interesante. Lucas capítulo 1, verso 19. Dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Básicamente es la misma conjugación verbal de lo que vemos en Apocalipsis. La misma notación. Gabriel es quien dice, yo soy delante de Dios. De repente son ángeles muy exaltados, como Gabriel, uno de estos 7. Entonces, Gabriel se identifica a sí mismo como un ángel que es exaltado, porque él dice, yo soy uno de los ángeles que está ¿dónde? En la presencia de Dios. En realidad, hay muchos ángeles en la presencia de Dios, pero es la misma forma que habla Apocalipsis capítulo 8, verso 2. Entonces, estos ángeles son ángeles de alto rango y tal vez Gabriel sea uno de ellos, por lo mismo que escribe en Lucas capítulo 1, verso 19. Ahora, Apocalipsis capítulo 15, verso 7. Dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Allí tienes 7 ángeles que no se dicen que estén en la presencia de Dios, que no están de pie ante la presencia de Dios, ¿ya? No están designados como ángeles de la presencia, porque tienen un orden diferente. Son difíciles de conocer también, pero tienen otra función diferente. Pero en el capítulo 8 de Apocalipsis, el verso 2, como hemos visto hace un momento, se puede denotar como un por la forma como está escrito en el original. Tal vez no lo podamos entender en nuestro idioma, pero sí en la forma original. Y se les dieron ¿qué? 7 trompetas. Ahora, las trompetas, y esto nos va a ayudar mucho a entender, se usaban mucho para muchas cosas en las Escrituras. Si has leído la Biblia, si has estudiado un poco la Biblia, vamos a encontrar trompetas, ¿dónde? Diseminadas por todo el Antiguo Testamento y con diferentes usos, con diferentes maneras. Son instrumentos. La trompeta es el instrumento más utilizado en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y es el más significativo de las Escrituras. Lo único que se le acercaría en ser utilizado es una arpa o cualquier instrumento de cuerda, pero lo más utilizado en el Antiguo Testamento son las trompetas. Y las trompetas se utilizaban para eventos muy importantes. ¿Para qué se utilizaban las trompetas? Las trompetas, en primer lugar, bueno, una de las cosas que utilizaban era para declarar ¿qué? La guerra. Sonabas la trompeta y declarabas la guerra. También las trompetas se utilizaban, sonaban las trompetas y se usaban ¿para qué? Para reunir a la gente. Se usaban para reunir a la gente, para anunciar grandes convocatorias o celebraciones. Las trompetas también se utilizaban ¿para qué? Para presentar a los reyes. Sonaban las trompetas, aquí está tu monarca, aquí está tu rey. Con eso sí siempre hasta en la época medieval se usaban las trompetas ¿para qué? Para presentar a los reyes. Las trompetas se usaban para llamar la atención sobre Dios Todopoderoso. También en el Antiguo Testamento vas a ver eso. Se usaban para llamar la atención sobre Dios Todopoderoso. Y aquí en Apocalipsis, trompetas se utilizan ¿para qué? Para anunciar el juicio. Pero también junto con anunciar el juicio, ya que estos ángeles tocarán sus trompetas y el juicio caerá, también se usan de la misma manera que acabamos de decir que se utilizaban en el Antiguo Testamento. O sea, tienen las mismas características del uso del Antiguo Testamento. ¿Por qué? La trompeta anunciaba la guerra. Y estos ángeles van a tocar la trompeta y van a anunciar la última gran batalla de Dios, la batalla del Armagedón o Armagedón, como algunos quieren llamarlo. Bien, la trompeta
También se utilizaba, como te dije hace un momento, para reunir a la gente para hacer grandes convocatorias. La trompeta es quien llama a todos los santos a la reunión del reino. Inclusive se toca trompetas cuando hay el rapto de la iglesia. Es una gran reunión que va a suceder. También la trompeta la trompeta en el Antiguo Testamento se tocaba para anunciar las fiestas solemnes y festivales que traería la gran llamada, las grandes celebraciones, las fiestas, las 7 fiestas anuales, también algunas de ellas se anunciaban con trompeta. Y de la misma manera, la más grande celebración del mundo, a través de la historia, va a ser con trompeta. Cuando llegue una trompeta para proclamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el uso de las trompetas se ajusta a todas estas cosas típicas y tienen un simbolismo. Lo que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 8, verso 2. Pero también las trompetas en el libro de Apocalipsis, después de sonar, vamos a ver más adelante, va a servir para acaecer la caída de Babilonia. Como Babilonia la grande, entre comillas, va a caer. Entonces, también en el Antiguo Testamento las trompetas sonaban para ver las caídas de las grandes ciudades. Así que las trompetas tenían muchos usos. Y es casi como si todos esos usos históricos se unieran en estas trompetas que van a sonar. Así que estos 7 ángeles tienen trompetas y cada una de ellas va a sonar y desatará un juicio específico, por si acaso. Cada sonido de cada una de estas 7 trompetas va a desatar un juicio específico. Por ejemplo, el verso 6 dice: y los 7 ángeles que tenían las trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Verso 8, el segundo ángel tocó y suceden otras cosas, ¿ya? Luego encontramos el verso 10, el tercer ángel tocó, luego el verso 12, el cuarto ángel tocó, luego vamos a irnos un poco más allá, 13, el capítulo 9, verso 1, el quinto ángel tocó, luego un poquito más allá, el verso 13 del capítulo 9, el sexto ángel tocó, ¿correcto? Y al final vamos a irnos más allá para encontrar el capítulo 11, verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta. Entonces, vamos a ver que por cada tocada de trompeta, o por cada vez que uno de los ángeles suena la trompeta, es el anuncio, pues, viene de inmediato un juicio aterrador. Y lo puedes leer cuando llegues a casa muy detenidamente. Entonces, solamente una acotación: cuando el primer ángel suena la trompeta, dice que cae granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Y puedes leer todo acerca de lo que va a suceder con las trompetas, y realmente que es aterrador. Y después de la séptima trompeta, ¿qué viene? 7 copas de juicio que son derramadas también. Así que estos ángeles están listos ¿para qué? Para emitir el juicio de Dios. Para emitir el juicio de Dios sobre la tierra. Y es el tiempo más doloroso. Verso 3, por favor. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Capítulo 8, verso 3. La tercera cosa que vemos acá, ¿qué cosa es? Oración o súplica. ¿Correcto? Está de pie sobre el altar. Tiene un incensario dorado
que representa ¿a qué? Para añadirlo a qué? A las oraciones de todos los santos sobre el altar. Y hay dos altares allí. Normalmente en el templo habían dos altares. Uno, el altar del holocausto, y otro, el altar del incenciario o del incienso, normalmente. Entonces, uno es el altar donde dice que saca las brasas, que es el altar del holocausto que estaba fuera del templo en el Antiguo Testamento, y otro es el que estaba casi pegado a las cortinas del lugar santísimo, que es el altar donde se colocaba el incienso. Y también algunos lo llaman el altar, el dorado, el altar dorado. Y dice que en este altar dorado están mezcladas las oraciones de todos los santos. Entonces, esto es lo que va a hacer el ángel. Tercero, súplica. ¿Súplica de quién? De todos los santos. ¿Y cuál es la súplica de todos los santos? ¿Cuál es esa súplica que hacen los santos? Y hemos visto ya anteriormente. ¿Cuál es la súplica de todos estos santos? ¿Cuál es? ¿Hasta cuándo Dios? ¿Y Dios qué? ¿Qué va a hacer? Dios va a responder y dice, este es el momento. Aquí está la respuesta a qué? A sus oraciones. Wow. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Siempre he escuchado esto y no creo que sea de mala fe. Bueno, lo único que te queda es orar. ¿Lo único que te queda? Y creo que no es de mala fe, hermanos. Tal vez no podemos darle el sentido correcto. Mira, estoy pasando esto, pero no va a pasar y aquello, lo otro. Y bueno, lo único que te queda es orar. Y no creo que sea como mala fe. O sea, algunas veces escuchar lo último que te queda. No es lo último, no es lo único. Es lo primero, lo primordial. Cuando estamos pasando una situación adversa, ¿qué es lo que hacemos? ¿A quién nos encomendamos? ¿En quién confiamos? ¿Qué es lo que hacemos? Y es lo primero que tienes que hacer, es lo primero que tenemos los creyentes. ¿Qué es lo primero que tenemos como un descanso hacia Dios? ¿Qué? La oración. La oración es lo primero que debemos pensar que tenemos como un arma, el creyente, para comunicarnos y derramar toda nuestra angustia y pedir sabiduría y pedir respuesta. ¿A qué? No en nosotros mismos, no en lo que podamos lograr. Muchas veces pensamos, bueno, lo que yo puedo hacer. Cuando yo ya no puedo hacer más, recién voy a molestarlo a Dios. Cuando yo ya no puedo lograr por mis propios medios las cosas, voy y le pido a Dios, clamo a Dios. Y eso no es así. Es lo primero. Y los santos lo saben. Y viene aquí, ¿qué? La respuesta por lo que los santos han clamado incesantemente. Recuerda los capítulos anteriores, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a qué? A vengar nuestra muerte. Pero ellos no piden venganza porque han sido muertos exclusivamente, es para que tú seas reivindicado, tomes el control de toda tu creación. Eso es lo que queremos. ¿Hasta cuándo? Y Dios va a responder esa oración, ¿cuándo? Aquí. Y no está explícitamente, pero implícitamente dice, aquí está la respuesta. ¿Ves lo fabuloso que es la oración? Porque nuevamente dice la oración de los santos. Dios está con esa trompeta respondiendo la oración y el clamor ¿de quién? De los suyos. Es maravilloso que Dios responda ¿a quién? A los suyos. ¿Recuerdas quién estaba orando a los montes en cierto sentido? A los montes, a las peñas, a las cuevas. Y ellos ni se inmutaban ni tenían respuesta. A los montes, cáenos sobre nosotros. Cuevas, enciérrennos. A los peñascos, mátanos. Y no tenía respuesta. Y esto es lo maravilloso. ¿Quiénes sí tienen respuesta? ¿Cuál es el arma más poderosa que tenemos nosotros? En el Antiguo Testamento tú no podías ir al altar. Tú no podías acercarte directamente a Dios. Tú tenías que usar un intermediario. Y vamos a ver esto, vamos a desarrollarlo más a detalle este punto en la noche, acerca de que tú tenías que ir ¿dónde? Al sacerdote, y el sacerdote tenía que ofrecer el holocausto, o tenía que coger
del altar del holocausto a los carbones, para luego pasarlo al altar del incenciario, para que recién haga con el incienso un olor agradable a Dios, recién, pero tú no podías hacerlo directamente. Pero a partir de la muerte de Cristo, podemos entrar directamente ¿dónde? Al trono de la gracia. ¿No es maravilloso eso? ¿Y quienes solamente tienen ese privilegio, esa dicha? Apocalipsis nos está mostrando muchas cosas. ¿Quiénes solamente tienen el privilegio, la dicha de alabar y cantar a Dios, de cantar a Dios? Los redimidos. Nadie más. ¿Quiénes pueden entrar directamente al trono de su gracia y estar directamente y suplicarle y pedirle? Los redimidos. ¿No es maravilloso que ninguna otra persona pueda hacer esto? Puede intentarlo, pero no va a lograrlo. La gente que no tiene a Cristo dice, no, yo todos los días oro a Dios, yo todos los días rezo a Dios. La pregunta es, ¿podrán ellos estar en el trono de la gracia? Ellos dicen, yo canto a mi manera, ¿no? Cantan cada octubre yendo por la avenida Tacna con su saumerio. ¿Y esos cánticos son recibidos por Dios? Solamente los cánticos que son recibidos por Dios son ¿quiénes? De los redimidos. ¿No es maravilloso la posición en que estamos? Es sorprendente. Y más aún, ¿no es maravilloso ver la misericordia de Dios? Uno, en que nosotros no vamos a estar en estos tiempos. Todo este acontecimiento que está pasando es solamente ¿para quién? Para los que no son cristianos, si aún siguen vivos cuando Cristo venga por su iglesia. Pero por la misericordia de Dios, por esa misericordia infinita que Él tiene para con nosotros, no permitió que tú y yo estemos en este lugar si es que verdaderamente eres cristiano, si verdaderamente eres creyente. Si no, ¿dónde estarás? Arriba, en los cielos, alabando a Dios. Y cuando tú veas que el séptimo sello va a estar desatándose, ¿tú qué vas a hacer? Guardar silencio. Porque los 24 ancianos guardan silencio y los 24 ancianos hemos visto que representan a la iglesia de todos los tiempos. ¿Y no es maravilloso que tú no vas a estar en este lugar sufriendo todo ello? Es maravilloso. Es maravilloso que yo pueda ir directamente al trono de la gracia. Es maravilloso que solamente nosotros como redimidos podamos cantar. Y muchas veces decimos, bueno, yo no tengo voz para cantar y por eso no lo hago. Y tienes esa gran dicha y esa gran bendición. Tienes esa gran dicha y esa gran bendición de ir directo al trono de la gracia. Pero ¿qué estamos haciendo? Confiamos más en lo que podemos hacer y dejamos la oración como último de las cosas. En último lugar, como que ¿qué me queda? Orar nada más. Y esto no es así. ¿Qué estamos haciendo? Ayer conversaba en 1 de abril. Fue muy, muy interesante. Honestamente, hermanos, les cuento algo. Espero que no salga en la grabación. Yo los sábados discipulamos en 1 de abril. Hacemos un discipulado con algunos hermanos, tenemos clases. Y yo le digo a mi esposa, voy a llegar un poco tarde, pero no se preocupen, como sea. Yo termino en punto y me voy a ver a Argentina. A la casa, le digo, regreso, voy a volar con todo, y otro día voy al grifo y todos los trámites que hago. Pero ayer se fue tan interesante, hermanos, el discipulado, hicieron varias preguntas y todo eso, que cuando vi la hora dije, no importa. Es maravilloso que los creyentes quieran, y todos los que estamos en el discipulado somos hombres, y sí les gusta el fútbol, pero ellos los dejaron a un lado por aprender más de Dios. Y eso es maravilloso. Y dentro de las cosas que me preguntaron ayer, que estaban preguntando, tiene algo que ver con el tema acerca de esto. No específicamente, pero sí podemos hilvanar esto hacia lo que estamos hablando acerca de Apocalipsis, acerca de los redimidos, de la misericordia de Dios. Llegamos al punto pero hay cristianos que ya no congregan y todo eso. En realidad no son cristianos, les dije. ¿Saben lo que significa cristiano? Les dije. Y les puse algunos ejemplos y estuvimos larga charla y
con ellos. ¿Saben lo que significa cristianos? Se dijo primera vez en Antioquía como una chapa, como un apodo, o como dirían los jóvenes, como tu nickname, más o menos. Y se les dijo como cristianos son pequeños cristos. Es decir, como normalmente cuando tú tienes tu hijo y tu hijo se parece más al papá, le ponen tu nombre en diminutivo porque se parece al papá. Y cuando se parece a la mamá, le usan el nombre de mamá en diminutivo porque se parecen a ti, a ella. Lo mismo. Se les dijo Cristo porque se parecían en actitud a Cristo y por eso se les dijo cristianos, pequeños cristos, porque reflejaban a Cristo. Y comenzamos a hablar acerca de eso acerca de la salvación y nos explayamos hacia Judas, que si murió o no murió, y pusimos el ejemplo de que Judas enseñó, predicó, echó demonios, todo lo demás, pero él nunca fue salvo. Y hay personas así, que están en la iglesia y creen que porque hacen labor son salvas, pero al final su destino es ¿dónde? El infierno, muerte. O sea, conocen la verdad, saben la verdad, pero no toman la decisión final, como cuando hablamos en el libro de Hebreos, de tomar una decisión por Cristo. Pueden saber mucha verdad de la Biblia, pero les falta eso, creer. ¿Recuerdas? Pablo le dijo, cuando Agripa dijo, oh Pablo, por poco me persuades, por ser que puntillazo final y era cristiano. Y Pablo le dice, oh rey, por poco, por mucho, desearía que seas cristiano. Y estuvo a punto de. Algunos dicen, bueno, costumbre judía, hebrea, que sí, al final llegó a convertirse, pero no podíamos aseverarlo porque la palabra de Dios no lo menciona. Y cualquier cosa que está ajena a la palabra de Dios, si es que no hay una evidencia histórica de que sí, él congregaba en tal iglesia, no podíamos afirmarlo. Pero él dijo, por poco, hay cristianos así, que están en la iglesia. Entonces, el punto es, un verdadero cristiano que va a reflejar a Cristo en pequeño. Y vemos aquí la misericordia de Dios. Muchas veces no somos misericordiosos con las personas. ¿En qué sentido? En que sabemos que van a ir al infierno, sabemos que van a sufrir. Si es que Cristo viene mañana, van a sufrir este gran aterrador tiempo de tribulación. ¿Y qué hacemos? Somos indiferentes. Nosotros sí, vamos a gozar de no pasar por esto, pero muchas veces no reflejamos a Cristo porque somos indiferentes. No reflejamos ¿qué? La misericordia que Él tuvo con nosotros. Y es para analizarla, y es para vivirla, pero es también para gozarnos en que esa misericordia me alcanzó. Y por esa misericordia que me alcanzó, yo puedo ir al trono de la gracia, yo puedo cantarle a Él. Y mi deber es proclamar a otros la misericordia que Dios tuvo conmigo. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza por favor en esta mañana. Séptima trompeta va a ser un dolor total, final en el mundo. Si las séptimo sello, si los 6 primeros sellos te parecieron aterradores, el séptimo sello no tiene comparación de todo el gran juicio de Dios que vendrá sobre la humanidad. Y tú y yo no vamos a pasar por esa vicisitud. Si Cristo viene mañana, no pasaremos por eso. Si Cristo no llega acá hasta que lleguemos a morir, estaremos en los cielos y veremos, pues, todo lo que acontece. Pero por el momento tenemos entrada directa al trono de la gracia. Por el momento podemos cantarle. Por el momento debemos que mostrar esa misericordia de Dios hacia el mundo. Padre nuestro, gracias por esta mañana. Gracias por lo que tu palabra nos muestra. Dios, gracias porque somos tus hijos. Gracias porque los redimidos son los que cantan. Gracias porque podemos entrar directamente al trono de la gracia. Y Dios, perdónanos si aún no hemos mostrado esa misericordia que tú mostraste para con nosotros. Si aún no reflejamos, Dios, tú en nosotros. Si aún no reflejamos verdaderamente algunas cosas de ser cristianos, como tener misericordia, compartir el evangelio para que otros no se pierdan. Dios, perdónanos, ayúdanos a cambiar eso. Y gracias por lo que tú nos permites ser tus hijos y gozar de todas estas bendiciones. Padre Santo, cambia nuestra mente con tu palabra. Ayúdanos, Dios, cada vez más a parecernos a Cristo. Dios, ayúdanos a desarrollar misericordia. Ayúdanos, Dios, a entender mi posición como tu hijo, poder cantarte y poder ir al trono de la gracia directamente. Te alabamos, Dios. Gracias por la oración, que es lo más poderoso que tenemos en Cristo Jesús. Amén.